Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. El racismo y la discriminación no es un cuento. Programa que se emite a través de TV Culturas, que está bajo la dirección del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, específicamente de la Dirección de Racismo y toda forma de discriminación. Hoy, continuando con nuestro ciclo de programas, tenemos la presencia del hermano Mariano Flores, quien es profesional de la Dirección de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Hoy vamos a hablar de temas importantes, conocer el tema de la descolonización, del colonialismo y la despatriarcalización y otros aspectos que hemos de abordar en la presente programación. Hermano Mariano, bienvenido a la programación El racismo y la discriminación no es un cuento. Muchas gracias, hermano René. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia, ¿no?, que está escuchando. Hermano, para adentrarnos y conocer y empezar a hablar del tema de la descolonización, pero tenemos que referirnos en primera instancia a lo que es el colonialismo, este aspecto que ha sido un sometimiento, esclavitud que ha sufrido las naciones indígenas originarios, los pueblos indígenas originarios por más de 500 años. Sí, básicamente, ¿no?, la historia de nuestro país, bueno, del estado actual en el que vivimos, podemos decir que viene desde hace más de 500 años, ¿no?, con la llegada de los españoles a nuestros territorios, ¿no?, a los territorios que hoy es Bolivia, ¿no?, donde habitaban pueblos y naciones, ¿no?, hoy conocidos como indígenas originarios, ¿no? Precisamente para referirnos a una fecha, podemos citar el año 1532, ¿no?, cuando a la cabeza de Francisco Pizarro, ¿no?, ingresan, ¿no?, a los territorios del entonces llamado Collasuyo, ¿no?, los españoles, ¿no?, sedientos por la explotación de las riquezas, ¿no?, especialmente el oro en esa época, ¿no? Se manifiesta, se considera de que se habría tenido el descubrimiento de América, pero para los pueblos no ha sido así. Efectivamente, ¿no?, el descubrimiento, bueno, tiene un significado, un sentido diferente. Los españoles han llegado, ¿no?, como alguien dice, ¿no?, con una mano, en una mano la Biblia y en la otra mano la espada, ¿no? Han llegado a someter, ¿no?, a los pueblos y naciones indígenas originarias. A la llegada de los españoles, con esto empieza el colonialismo, pero también con la llegada de ellos se tiene la llegada también de otra cultura, de los afros que han llegado, pero esta vez en el tema de esclavos. Y en esa instancia también se ve esta situación. Claro, hay un proceso de esclavitud también, no solamente con los hermanos afros, ¿no?, que son traídos desde el continente africano, sino también son sometidos a esas condiciones los pueblos indígenas, ¿no?, en general. O sea, toda la población indígena de entonces es sometido a una condición de esclavitud, de servidumbre. Ya no tenían la libertad, ¿no?, que tenían antes de la llegada de los españoles, ¿no? Estaban sometidos bajo el dominio de los españoles, ¿no? Además, ¿no?, y eso es claro, ¿no?, llegan con una forma de ver, ¿no?, la vida, ¿no? Los españoles vienen con una cultura, podríamos decir, ¿no?, aunque, bueno, se dice, la historia nos dice que los que han venido acompañando, ¿no?, a la cabeza de Francisco Pizarro y demás, no eran precisamente nobles españoles que han venido a América, ¿no?, sino eran las personas que tenían los peores antecedentes en aquella época, ¿no?, en España, ¿no? Entonces, esos son los conocimientos, la cultura que se ha implantado en estos territorios para entonces.
Dentro de la filosofía y el pensamiento de los pueblos indígenas originarios del Tahuantinsuyo, se tenía los tres principios básicos que hasta ahora se mantienen en la Amazúa, Mayulia, Maquella, que contradice con todo lo que fue la filosofía o el pensamiento colonialista que han tenido los españoles. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Por eso, cuando nos referimos al primer choque que existe entre los españoles, ¿no? y los indios, vamos a decir, ¿no? Se dio aquello, ¿no? De que las poblaciones indígenas originarias lo han recibido, ¿no? A los extraños, a los españoles, con todo respeto, con toda humildad y con toda la amabilidad, ¿no? Incluso le han cedido un espacio para que puedan alojarse, ¿no? Acampar ahí, digamos, ¿no? En Cajamarca, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la población indígena, el pueblo indígena originario de entonces, no tenía ninguna intención mala, porque precisamente esos eran los principios básicos sobre los que, ¿no? Desarrollaba su cultura, ¿no? Pero bueno, los españoles vinieron con sus ideas. En esta lucha permanente que se ha tenido en el colonialismo en ese periodo de 500 años, pero también se ha tenido el tema de racismo y discriminación ya cuando ha sido república, lo que hoy es el Estado plurinacional. Desde el momento mismo que llegan los españoles con ese afán de conquista, de sometimiento, dominación, ¿no? Al Collasuyo, empieza también, ¿no? La lucha de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Por volver a lograr su libertad, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente que es eliminado Atahualpa, el Inca Manco II, ¿no? Empieza a organizarse nuevamente, ¿no? Para expulsarlos a los españoles de sus territorios, ¿no? Porque se dieron cuenta que estaban haciendo mucho daño, que no tenían buenas intenciones, ¿no? Entonces empezaron a organizar. Y esa lucha, ¿no? Que inicia inmediatamente, ¿no? La historia nos muestra que se realiza durante toda la época colonial, incluso la época republicana, ¿no? Por eso antes de la fundación de la República, por ejemplo, tenemos uno de los momentos más grandiosos, digamos, un levantamiento, una de las luchas, ¿no? Más grandes de la historia de la humanidad, que es la de Tupac Amaru, Tupac Katari, ¿no? Al lado del territorio boliviano, actual territorio boliviano, Tupac Katari en 1781, el cerco a la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Junto a su esposa, Bartolina Sisa, ¿no? Entonces, la lucha ha sido constante, ¿no? Para expulsar en primera instancia a los españoles y después ya para reivindicar los derechos, para recuperar los territorios que habían sido usurpados, ¿no? Por estos malos ciudadanos, ¿no? Bueno, Bolivia nace básicamente, ¿no? Como un estado con esclavos, ¿no? Toda la población indígena, podríamos decir que bordea el 90% o más, ¿no? Está en situación de esclavitud, ¿no? Al servicio de los españoles, de los criollos, ¿no? Por eso es que en 1809, por ejemplo, ya en plena época republicana, ¿no? Surge un líder que es Pablo Sartevilca, ¿no? Que ya al nuevo Estado, a la nueva República, viene a hacer sus reclamos formales para recuperar sus tierras, sus derechos, ¿no? Buscando la fortaleza de su identidad, ¿no? Y es así que el presidente de entonces, el general Pando, ¿no? Hace una alianza con Pablo Sartevilca para utilizarlo, como siempre ha sido históricamente, y posteriormente ejecutarlo, después de haber logrado sus intereses personales sobre el grupo, ¿no? Y bueno, lo último que tenemos en nuestro país, en Bolivia, han sido las grandes marchas, ¿no? De los pueblos indígenas. Hemos tenido varias marchas que han derivado en lo que es la instalación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Primero la victoria ¿no? de un partido nacido desde las propias organizaciones sociales, representativas de las naciones y pueblos indígenas originarios, y la instalación de la Asamblea Constituyente.
Al nacer la Asamblea Constituyente, nace la refundación del país como Estado plurinacional, ya con otra mirada, con otra visión y con aspectos que le favorecen más día y le dan ese su lugar al hombre de campo y haciendo prevalecer los derechos fundamentales del ser humano. Bueno, esa ha sido la lucha, ¿no?, que se ha tenido, ¿no?, de ahí instalar la vía, ¿no?, democrática de transformar el Estado, ¿no? Ese Estado, esa república que ha nacido con esclavos, ¿no?, reestructurarlo y incorporarse plenamente al sector indígena, originario, campesino, en la vida del Estado, ¿no? Entonces se instala la Asamblea Constituyente precisamente con esa finalidad y empujado desde las propias organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la nueva Constitución de alguna manera incorpora, digamos, ¿no?, las aspiraciones, las demandas, ¿no?, de estos sectores que han sido históricamente relegados por el Estado, ¿no?, que han sido olvidados por el Estado, nunca han sido tomadas en cuenta, no formaban parte de la vida del país, ¿no? Entonces, con la nueva constitución política del Estado, bueno, empezamos una nueva etapa en el país. Bien, hermanos, vamos a hacer una pausa y continuamos luego con el hermano que hoy nos acompaña, Mariano Flores. Al viento con tu grupo Fuertes Ayameros. Quiero. ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero. Así se baila llamero, con la llamerada son cabo. Así se baila llamero, con la llamerada son cabo. ¿Acaso para que me quieras, mi llamerita, te puse el puñal en el pecho?
todavía. ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo guagua todavía? En la casa te he amado, en Oruro te he mamado. En la casa te he amado, en Oruro te he mamado. Así se baila llamero, con la llamerada socavo. 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 Bloque Santa Cruz, por siempre llameros. Linda llamerada. Con la llamerada socavo, ¿con quién bailamos? Con la llamerada socavo. Esas ondas al viento, con tu grupo. ¡Fuerza, llameros! El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, bajo la tuición del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, conforme a la Ley número 045, concederá dos tipos de reconocimiento: en favor de personas naturales y o jurídicas, estatales o privadas, héroes y heroínas, indígena, originario, campesino, por su destacada labor contra el racismo y toda forma de discriminación en el marco de los principios de interculturalidad, descolonización, despatriarcalización, igualdad y equidad, por promover principios y valores por la igualdad de derechos. Las propuestas podrán ser realizadas por cualquier persona, estante o habitante, acompañado de los siguientes requisitos: descripción y o documentación de las acciones o tareas realizadas contra el racismo y toda forma de discriminación, en un folder debidamente foliado. Nota dirigida al presidente del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Estos documentos deberán ser enviados al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización hasta antes del mes de octubre. Una vez recepcionados los antecedentes, la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación revisará la documentación referida y en un máximo de 15 días se pronunciará con un informe. Aprobada la entrega del reconocimiento, la Presidencia del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación emitirá la resolución determinando la concesión del reconocimiento, que contempla una plaqueta en forma de cruz de Chacán, que deberá ser entregada cada año en el mes de octubre, en conmemoración a la vigencia de la Ley número 045, en un acto público. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos uno.
somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. Continuamos con nuestro programa. El racismo y la discriminación no es un cuento. En nuestro primer bloque hemos hablado del colonialismo, pero también lo que ha significado la transformación y el cambio para llegar a la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente nace un nuevo Estado plurinacional y de aquello emerge una nueva constitución política del Estado. Esta nueva constitución que aglutina ya a todas las naciones que viven en el Estado plurinacional. Sí, definitivamente, ¿no? Ahí están, en la nueva constitución están incorporados, por ejemplo, los principios, ¿no?, de los pueblos y naciones, ¿no? El Amazúa, el Amayuya y Amaqueya, por ejemplo, ¿no es cierto? Después, lo que nos toca en el tema que estamos tratando, ¿no? Está incorporado en el artículo 9, por ejemplo, los fines esenciales del Estado, o sea, ¿qué buscamos como Estado?, ¿no? La construcción de una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización. En ese marco que se tiene como política de Estado, se está trabajando en ese tema de la descolonización y emergente de aquello es indudablemente lo que nace la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Efectivamente, el proceso colonial ha venido acompañado, ¿no?, de fuertes atisbos de racismo y discriminación, ¿no? Como dijimos anteriormente, ¿no?, la población aymara, la población quechua, ¿no?, la población, las naciones que habitaban, ¿no?, antes de la llegada de los españoles, estos territorios, ¿no?, han sido sometidos, ¿no?, han sido tratados de menos, han sido reducidas a una condición de servidumbre y esclavitud a favor de los españoles. Ahí vemos, ¿no?, cuál es la noción, la visión de racismo y discriminación por parte de los españoles frente a las naciones aymaras, a la población de naciones aymaras y quechuas, ¿no? Entonces, precisamente eso es el racismo, ¿no es cierto? El sentirse más superior frente al otro, ¿no? ¿No? El sentir de que la mujer es menos que el hombre. La ley de 045 surge como una forma de reivindicar, digamos, los derechos del ciudadano, ¿no? Viene de otra corriente, pero sí, ¿no?, nos podemos relacionar históricamente como una forma de luchar contra el colonialismo. Tal vez podríamos decir a los hechos que han ocurrido en Chuquisaca un 24 de mayo cuando a la gente campesina se les ha ultrajado, se les ha humillado, se les ha insultado. Claro, eso es una expresión de racismo, ¿no?, y discriminación fuerte que existe en nuestro país, que existe en el Estado boliviano, ¿no? Pero en ciertas poblaciones, ¿no?, en cierta élite, ¿no?, que aún se cree superior, ¿no?, que por supuesto de alguna manera también ha contagiado al resto de la población, ¿no? Entonces tenemos ese fenómeno del racismo y discriminación, ¿no?, que últimamente se considera un flagelo de la humanidad, ¿no?, porque está causando mucho daño, digamos. Usted nos decía, indudablemente en esta etapa de lo que nace esta ley, la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿De qué se trata esta ley, la 045? Bueno, la ley 045, ¿no?, como su nombre lo indica, es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que persigue esta ley? Eliminar, ¿no?, eliminar toda forma de expresión racista o discriminatoria en nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que persigue. ¿Cómo lo vamos a hacer?, ¿no? Entonces, el mandato es generar políticas públicas para eliminar estas actitudes, ¿no?
Dos ámbitos aborda la ley 045. Primero, uno es el ámbito preventivo, ¿no? Es decir, tenemos que educarnos, concientizarnos, ¿no? Para eliminar estas actitudes racistas discriminatorias. En caso de que no ocurra aquello, ¿no? Siempre va a pasar. La ley prevé sabiamente que hay que sancionar. Es la siguiente etapa, la sanción. Entonces, En este tema de las sanciones, indudablemente, están contemplados varios hechos o varios aspectos que son sancionados con esta ley. ¿Cuáles son aquellos hechos? El racismo y discriminación, de acuerdo a la ley 045, ha sido catalogado, ¿no? Como delitos contra la dignidad del ser humano, ¿no? Porque el objeto que persigue una actitud racista, una actitud discriminatoria, es herir al otro, ¿no? Hacerle sentir mal, menoscabar su dignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley ha incorporado 5 nuevos tipos penales, ¿no? Que están ahora parte de lo que viene a ser el Código Penal, ¿no? El delito de racismo, discriminación, ¿no? El delito de la difusión e incitación al racismo o a la discriminación, organizaciones o asociaciones, ¿no? Racistas o discriminatorias, y insultos y otras agresiones, ¿no? Por motivos racistas y discriminatorios. Entonces son 5 nuevos tipos penales que están incorporados en el Código Penal, ¿no? Por las cuales cualquier ciudadano o ciudadana puede denunciar, ¿no? Puede iniciar un proceso, ¿no? Ya sea en la vía constitucional, ¿no? Cuando se vulneran los derechos fundamentales que están amparados por la Constitución Política del Estado, ¿no? Ya sea por la vía administrativa o disciplinaria, ¿no? Cuando son simples faltas, o por la vía penal, ¿no? Ante la autoridad competente. Ahora, ¿puede realizar la denuncia solamente la persona que ha sufrido un hecho de racismo o de discriminación, o también puede realizar la denuncia una persona que ha observado, un funcionario que ha observado un hecho de racismo o discriminación? Claro, la primera persona que tiene todo el derecho de presentar su denuncia es la víctima, ¿no? Por supuesto. Pero como son hechos ¿no? Que hemos naturalizado en nuestro diario vivir, la ley ha previsto que todo servidor público, ¿no? Todo servidor público que sea testigo o tenga conocimiento de un hecho de racismo y discriminación tiene la obligación de denunciar. Funcionario público se le llama, se le considera a toda la persona, a cualquier persona que está en un ejercicio público. ¿Podemos hacer referencia a un policía, a un servidor militar que ha observado y tiene esa obligación de denunciar? Claro que sí, toda aquella persona, servidor público es toda aquella persona que recibe un salario, un sueldo proveniente de las arcas del Estado. ¿Está obligado a hacer la denuncia? Sí, la ley prevé eso. Generalmente antes se decía, ante un insulto que recibe o un acto de discriminación, son sanciones breves que tal vez la policía no podía atender este tipo de situaciones, o tal vez el Ministerio Público, pero hoy sí tiene la obligación de atender. Con la ley 045, desde la vigencia de la ley 045 sí, pero como toda normativa ha tenido un proceso, ¿no? De implementación, podríamos decir, ¿no? En algún momento determinado, ¿no? Se tiene experiencias registradas de que en la policía boliviana se han negado a recepcionar denuncias, ¿no? Por hechos de racismo o discriminación, ¿no? Estamos hablando, como dice la ley, de simples insultos o agresiones verbales, ¿no? Por la que un ciudadano acudía a la policía boliviana y no les recepcionaban su denuncia, porque sencillamente consideraban que no eran graves, ¿no? Y esto también, por otra parte, era por desconocimiento de la ley 045. Bien,
Vamos cerrando este segundo bloque, vamos a hacer un pequeño corte y luego estaremos ingresando ya al tercer bloque para hablar específicamente de la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. Debemos ser orgullosos de haber nacido en tierra boliviana. Ah, que nos ha legado nuestros ancestros. Gente sencilla de piel morena, valle, selvas, imponente altiplano. Ah, así diversa es mi tierra bendita. Como el cóndor que vuela en los Andes, como el jaguar que ruge en la selva, así libre como el viento viviré. Con mi cholita. Como el cóndor que vuela en los Andes, como el jaguar que ruge en la selva, así libre como el viento viviré. Con mi cholita.
somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, bajo la tuición del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, conforme a la Ley número 045, concederá dos tipos de reconocimiento: en favor de personas naturales y o jurídicas, estatales o privadas, héroes y heroínas, indígena, originario, campesino, por su destacada labor contra el racismo y toda forma de discriminación en el marco de los principios de interculturalidad, descolonización, despatriarcalización, igualdad y equidad, por promover principios y valores por la igualdad de derechos. Las propuestas podrán ser realizadas por cualquier persona, estante o habitante, acompañado de los siguientes requisitos: descripción y o documentación de las acciones o tareas realizadas contra el racismo y toda forma de discriminación, en un folder debidamente foliado. Nota dirigida al presidente del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Estos documentos deberán ser enviados al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización hasta antes del mes de octubre. Una vez recepcionados los antecedentes, la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación revisará la documentación referida y en un máximo de 15 días se pronunciará con un informe. Aprobada la entrega del reconocimiento, la Presidencia del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación emitirá la resolución determinando la concesión del reconocimiento, que contempla una plaqueta en forma de cruz de Chacán, que deberá ser entregada cada año en el mes de octubre, en conmemoración a la vigencia de la Ley número 045, en un acto público. Bien, hermanos, estamos en la programación El racismo y la discriminación no es un cuento. Hoy hablando sobre la descolonización, la despatriarcalización y también acerca de la Ley 045 que vamos a abordar en este tercer bloque. Estamos con la presencia del hermano Mariano Flores, con quien estamos abordando este tema. La Ley 045 está en total vigencia. ¿A quiénes se aplica esta ley? Bueno, como toda normativa, ¿no? La ley es de aplicación general, o sea, están sometidas a jurisdicción de la ley desde el último funcionario del Estado, o el último ciudadano, vamos a decir, ¿no? Hasta el presidente del Estado. Absolutamente todos los servidores, funcionarios, ciudadanos del país están sometidos a la ley 045. No reconoce fuero alguno. Toda persona que habita en el Estado plurinacional está sometida a esta ley. Exactamente. Yo sufro un hecho de racismo o discriminación, o cualquier persona, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer una denuncia? La primera instancia es precisamente estar conscientes de que existe o se ha producido un hecho de racismo y discriminación. A veces hemos naturalizado, ¿no? Entonces, algunas actitudes, algunos hechos no los consideramos como un hecho de racismo y discriminación. Entonces tenemos que estar conscientes. Para ello tenemos que conocer la ley 045, ¿no? Entonces, una vez que somos conscientes de que se ha producido un hecho, nosotros tenemos que denunciar, bueno, dependiendo, ¿no es cierto?, si se ha vulnerado un derecho fundamental, como hemos mencionado, ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Si se ha producido un hecho de discriminación o racismo en una institución pública, por ejemplo, entonces acudiremos ante la máxima autoridad ejecutiva de esa entidad para presentar nuestra denuncia, ¿no? Cada entidad pública, ¿no?, tiene los mecanismos para investigar y sancionar al servidor público que ha cometido un hecho de racismo y discriminación, ¿no?, que es precisamente la autoridad sumariante, ¿no? Entonces, esa es la instancia administrativa o disciplinaria que puede ocurrir, ¿no? Ahora, si un hecho es grave, ¿no?,
y de pronto se ha producido entre particulares, ¿no? Entonces tenemos la otra vía, que es la vía penal, que podríamos acudir a la FELCC, ante el fiscal competente o al juez competente directamente, ¿no? Entonces esas son las vías que protegen a la víctima, ¿no? Esas son las vías para que la víctima pueda presentar su denuncia, ¿no? Para hacer valer su derecho, ¿no? Y buscar la sanción correspondiente. Ahora, efectivamente, realizar la denuncia de un hecho de racismo podría darse, pero ¿se ha presentado o podría presentarse también acusaciones falsas sobre un hecho de racismo? Efectivamente, ¿no? La ley prevé, ¿no? La ley prevé esas situaciones, ¿no? De acusaciones falsas, ¿no? Y también ya en la normativa, ¿no? Penal vigente en el país se prevé esa situación, o sea, no debería existir falsas acusaciones. Entonces no es alegremente de decir, le acuso a este porque me ha dicho algo y procede, sino que se hace una evaluación y la persona que acusa falsamente también tiene su sanción. Puede ser procesado, de acuerdo a la normativa. Ahora, ¿qué tipo de apoyo recibe una persona cuando realiza una denuncia, en este caso al Ministerio de Culturas o directamente a la Dirección de Racismo y toda forma de discriminación? Mira, es interesante cuando revisamos la ley 045, si un hecho de racismo y discriminación ocurre, por ejemplo, en una institución pública, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? De un daño a la dignidad del ser humano que puede causar, ¿no es cierto?, internamente, ¿no? Menoscabar, ¿no? Su autoestima, bueno, una serie de factores. La norma prevé que la institución pública, ¿no? con cargo a repetir, ¿no? Contra el autor del hecho, tiene la obligación de prestar asistencia profesional a la víctima de un hecho de racismo y discriminación, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante, por ejemplo, que hay que considerarlo, ¿no? Y ya se ha tenido experiencias donde las instituciones públicas del Estado se han hecho cargo. No es todas, pero hemos tenido excepciones donde sí, efectivamente, se ha dado ese tratamiento, ¿no? Entonces, hay esa situación que se prevé en la ley 045 también, ¿ya? Por otra parte, muchas veces ocurre que la víctima de un hecho de racismo y discriminación no está informada, está desorientada, no sabe dónde acudir, ¿no? O cuando acude ante la misma instancia de la institución pública o a la FELCC, como hemos referido hace un momento, les rechazan, ¿no? Entonces, ahí está la última alternativa, podríamos decir, que es el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, ¿no? Cuya presidencia está a cargo de nuestro hermano viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, ¿no? Y la Secretaría Técnica a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Entonces, hay la instancia donde se pueden recepcionar las denuncias, ¿no? Y el Comité Nacional viabilizará, ¿no? Conforme corresponde esta denuncia para que sea investigada, procesada y sancionada en su caso. Ahora una persona se pregunta, ¿no? Hago la denuncia, ¿tiene algún costo? ¿Pago algo? ¿Estas instancias son gratuitas? No, definitivamente no, son servicios del Estado a la sociedad, entonces son gratuitos, efectivamente. Esto hay que ponerlo bien claro para que la población, en el momento de sufrir un hecho de racismo y posteriormente denunciar, ese trabajo es gratuito. Exactamente, es totalmente gratuito. Es más, ¿no? Actualmente en la página del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización existe un formulario, ¿no? Virtual que está disponible para todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el último rincón de nuestro país, vamos a decir, para que a través del celular puedan acceder al formulario y presentar su denuncia. No es necesario que vengan personalmente hasta las oficinas del Viceministerio de Descolonización. Pueden hacerlo desde el último rincón de nuestro país. Pueden presentar virtualmente su denuncia,
conforme el formulario virtual, desde su celular, desde su tablet, desde su computadora personal. No tenemos dificultades actualmente en ese tema. ¿Qué aspectos tiene que contener esa denuncia de una persona que ha sufrido un hecho de racismo o discriminación? Bueno, al margen de las pruebas que tenemos que aportar efectivamente, ¿no?, para probar que hubo un hecho de racismo y discriminación, lo más importante es tener una relación de los hechos lo más detallada posible, ¿no? Porque estamos hablando de palabras, ¿no? Entonces tiene que estar reproducido textualmente cómo ha ocurrido el hecho, ¿no? Es importante ese detalle, ¿no? Aparte de la identificación de la víctima, del autor de los hechos, ¿no?, y otros datos de identificación que se solicita. ¿Es importante que hayan testigos? Si hay testigos, sí, sirven, o sea, todo tipo de pruebas, ¿no?, todo tipo de pruebas que nos lleven a comprobar que existe o que se ha cometido un hecho de racismo y discriminación, por supuesto que es útil para la investigación, ¿no?, y para la sanción, si corresponde. Hablamos de racismo y discriminación, son dos términos muy diferentes para que nuestro amigo televidente nos pueda comprender qué es racismo y qué es discriminación. Bueno, la discriminación, están definidos los dos, ¿no?, en el artículo, en la ley 045, ¿no? Por ejemplo, racismo. ¿Qué entendemos por racismo? Según las últimas recomendaciones de Naciones Unidas, en el mundo no existen razas humanas. Partimos de esa premisa, ¿ya? En consecuencia, el racismo, ¿no?, teóricamente se define como una invención, ¿no?, como una justificación, ¿no?, de agresión de uno frente al otro, ¿no?, menoscabando, ¿no?, su dignidad, ¿no? Hemos hablado del proceso de la etapa colonial, del español frente al indígena, ¿no? El hecho del racismo, no, tú eres indio, estás al servicio, estás en situación de esclavitud, ¿no? Ahora, la discriminación, por otra parte, es una percepción adversa que tiene una persona frente al otro, ¿no?, por diferentes factores, ¿no?, que están enumerados en la ley también. Por ejemplo, lo que está en la mesa de discusión frente a la mujer, ¿no? La mujer nomás eres, estamos discriminando. Por situación de género, que es generacional, por decir, ¿no?, es que es joven, no, es que ya es mayor, ¿no? Entonces son esa percepción adversa que tiene uno frente al otro, ¿no? Entonces estaríamos hablando de discriminación, ¿no? Es que no es profesional, o es profesional, ¿no? Que sea por el color de piel, ¿no? Es afro, ¿no?, es blanco, ¿no? Entonces hay diferentes factores que la ley prevé. En ese marco, ¿cuáles son las instancias competentes de protección que se tiene a las víctimas que sufren racismo y discriminación? Esas instancias que prevé la ley son las tres, ¿no? Reitero nuevamente, es la vía constitucional, cuando se vulneran derechos fundamentales, la vía administrativa o disciplinaria, ¿no?, y la vía penal. Esas son las tres instancias. Las tres instancias a las que uno puede acudir. Sí. Hermano, creo que hemos tocado aspectos sumamente importantes que le van a servir a la población conocer más a detalle para adentrarnos y de que esta ley, la 045, pueda utilizarlo y pueda acudir a ella. Agradecerle por la gentileza en acudir a nuestro programa y tal vez cerrar el mismo con un mensaje a la población en torno a esa lucha que tenemos en contra del racismo y toda forma de discriminación. Porque la ley dice que todos somos iguales, ¿eh? Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eso debería ser nuestro principio básico y fundamental de nuestro actuar diario, ¿no?, en el entorno donde nos desenvolvamos. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias, amigos televidentes. De esta forma cerramos nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento. Hoy hemos conversado con el hermano Mariano Flores, quien es profesional de la Dirección de Racismo y toda forma de discriminación. Todos somos iguales ante la ley. Muchas gracias. Será hasta el próximo encuentro.